Vamos a empezar porque en esta mañana tenemos que entender exactamente lo que significa el mensaje de la Reforma por Salud. En el capítulo 13, 14 y 15 de San Juan, nos presenta a Jesús momentos antes de su crucifixión. Específicamente en el capítulo 13 se encuentra ahí Jesús con sus discípulos. Y probablemente Jesús sentía que su momento estaba llegando a su final. Sentía que ya no iba a tener probablemente esa convivencia que tenía con sus discípulos. Así que probablemente en esa tristeza, en ese contrito corazón, Él se pone de pie, agarra un recipiente, le pone agua, agarra una toalla, se la pone en su hombro y empieza a lavar los pies de los discípulos, uno tras uno, lavando los pies de los discípulos. Quizá más de uno pensó, es el gran rabí, el maestro. Nosotros deberíamos estar lavando los pies de Cristo Jesús. Y efectivamente, cuando llegó con Pedro, Pedro no quería que le lavase los pies. Pero Jesús dijo, lo que yo estoy haciendo, tal vez no lo entiendes, pero un día lo vas a entender. Y terminando de lavar los pies de los discípulos, se sentó con ellos de nuevo y empezó a hablar palabras que estaban muy dentro del corazón de Cristo Jesús. Palabras de tristeza, pero también palabras de esperanza. Les quería hacer entender a los discípulos la importancia de llevar el mensaje, lo que habían aprendido en esos 3 años, de que se amaran los unos a los otros, pero también, algo muy importante, que permanezcan en Cristo Jesús, que no se separen de Jesús. Y tal vez podían ellos preguntar, ¿cómo no entendemos? Tú estás diciendo que te vas a ir y quieres que estemos unidos contigo. Quizás no lo podían entender. Y efectivamente, termina de esa forma el capítulo 14 diciendo Jesús, vayámonos de este lugar, vayámonos de esta habitación, porque tenemos que seguir hablando sobre la importancia de que permanezcan en mí, en Cristo Jesús. Y como pueden ver en el mapa, y generalmente, dice la historia, generalmente las fiestas de la Pascua se hacía en el monte de Sión. Y como pueden ver ahí en el esquema, el monte de Sión se encontraba en la parte oeste de Jerusalén. Y cuando Jesús dijo, vayamos y caminemos, iban en camino hacia Getsemaní, muy probablemente pasaron por Jerusalén, muy probablemente pasaron por el templo. De otra forma, yéndose por el valle de Kidrón, era muy difícil. Interesantemente, vemos todo en esa área. Arqueológicamente, estos hoyos son lagares, en donde se pone uva, se pisa y se hace jugo de uva. Pero también vemos algo interesante, vemos torres como estas, que significa que había personas que cuidaban agricultura, que cuidaban estas tierras. Interesantemente también vemos estas monedas, que nos están diciendo que el templo en esa torre, esas columnas, caía esa rama, esa viña de oro entre las columnas, entre las puertas del templo. Y esa viña representaba a Israel, representaba al pueblo de Israel, así como leemos en Isaías 5:7, ciertamente la viña de los ejércitos es la casa de Israel, representaba a Israel. Y cuando Jesús iba caminando hacia Getsemaní con sus discípulos, probablemente vieron todo eso, el gran viñedo por todos lados. Y Jesús le dice algo importante a los discípulos, que leemos y vemos en Juan capítulo 15, versículo 1 y 2, dice lo siguiente, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Si nos damos cuenta, esto es un proceso de purificación. Es un proceso de purificación. Mediante la adherencia, mediante la unión, mediante la habitación en Cristo Jesús. Eso es lo que le estaba tratando de hacer entender a los discípulos, la importancia que no se separen de Jesús, porque Jesús obviamente siempre ha querido estar con su creación. Dios siempre ha querido estar con el hombre desde un principio, cuando no había pecado. Dios se paseaba ahí con el hombre, tenía el contacto directo con el hombre. Pero ¿qué pasó? Pasó el pecado y hubo una separación del hombre con Dios. Pero Dios ya tenía un plan, ¿verdad? Por eso conocemos lo que es el santuario. Le dijo a Moisés, porque habitaré entre ellos. Dios quiere habitar entre nosotros. Pero si notas, en el santuario terrenal
también tiene que haber una purificación. Entonces, como que hay una relación muy fuerte entre la adherencia a Dios y la purificación. Es lo que estamos viendo aquí. Le dijo Moisés que iba a hacer este santuario terrenal de acuerdo al modelo que vio en el cielo, ¿verdad? Lo sabemos. Fíjate lo que dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Queremos saber más sobre este proceso de purificación. Y para entender esto, podemos leer en Levítico los siguientes. 16:16 dice lo siguiente: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. En otras palabras, hermanos, el santuario terrenal se contaminó por el hombre, por los pecados del hombre. Pero fíjate dos palabras interesantes ahí. Dice rebelión y dice pecado. El santuario terrenal se tenía que purificar primero antes que el hombre. Y como lo sabemos, el siguiente versículo es lo que dice: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así que el santuario terrenal se tenía que purificar primero, antes que el hombre. Igualmente, el santuario celestial está en proceso de completa purificación. Está esperando al hombre que purifique su mente, que purifique su corazón, que se aleje de esas cosas que contaminan y lo alejen de Dios, porque solamente está esperando que el hombre se purifique para que pueda entrar al santuario celestial. Una de las formas como podemos entender la purificación es mediante el estudio de Daniel. Fíjese, Daniel, eran jóvenes, habían sido prisioneros, se puede decir, los trajeron de Jerusalén, llegaron a Babilonia, y el rey de los eunucos les dijo: bueno, esta es la dieta que van a tener que consumir por 3 años, y después de 3 años van a presentarse con el rey, ¿ok? Interesantemente, Daniel era muy inteligente, era muy sabio, porque él entendía muy bien las Escrituras. Él oraba con Dios, ¿verdad? Él probablemente sabía lo que decía y lo que dice Génesis 1:29, que dice lo siguiente: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Daniel lo sabía. Así que propuso en su corazón no contaminarse. Dijo Daniel: yo no me quiero contaminar. No me obliguen a contaminarme, le dijo Daniel. Pero si notas, la palabra contaminación es completamente opuesto a purificación. Es completamente opuesto a la purificación. Y le propuso algo Daniel al jefe de los eunucos. Le dijo lo siguiente: danos oportunidad de consumir nuestra propia dieta. Y después de 10 días, compáranos con el otro grupo, con otros jóvenes que van a consumir la dieta de Babilonia. Y aquí hice más o menos como un estudio, ¿ok? Este es un estudio de 2 jóvenes, 2 grupos de jóvenes. Unos jóvenes que van a consumir el mismo alimento, no va a haber ningún cambio, y otro grupo de jóvenes que van a consumir el alimento de Babilonia. Y fíjense lo que dice el siguiente versículo: a cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. En otras palabras, los jóvenes que consumieron el mismo alimento físicamente eran más sanos. Pero si notamos algo, no hubo ninguna diferencia en el cambio de alimentación. ¿Por qué dice que eran físicamente más sanos? Porque obviamente lo está comparando con aquellos jóvenes que consumieron el alimento de Babilonia. ¿Qué podemos deducir, hermanos? Que el alimento de Babilonia produce enfermedad. ¿Ok? Fíjense otro punto importante, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. No solamente el alimento de Babilonia produce enfermedad, sino que el alimento de Babilonia produce ¿qué cosa?
confusión. De hecho, Babilonia es el sinónimo, ¿verdad?, de esta palabra, confusión. Así que Daniel sabía muy bien que no se tenía que contaminar, tenía que separarse. Daniel vivía en Babilonia, pero no practicaba las cosas en Babilonia. Era muy importante para Daniel alejarse de esos alimentos, alejarse de esas prácticas, porque iba a recibir un mensaje muy importante, hermanos, para nuestros tiempos, un mensaje para el fin de este universo. Y Daniel se tenía que preparar muy adecuadamente. Si notamos en toda la Biblia, siempre hay un patrón muy interesante. Siempre hay un profeta que dice la profecía y otro profeta que confirma la profecía. ¿Okay? Siempre hay alguien que la declara y hay otro que la confirma. Por ejemplo, Enoc dijo que vendría el diluvio mediante su hijo Matusalén, ¿verdad? ¿Y quién lo confirmó? Noé lo confirmó, ¿verdad? Vemos que Abraham dijo sobre los 400 años de aflicción. ¿Y quién lo confirmó? ¿Verdad? Sabemos que Moisés lo confirmó, ¿verdad? Igualmente, Jeremías dijo sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Y quién lo confirmó, hermanos? Daniel lo confirmó. Siempre hay un profeta que declara y hay otro profeta que confirma, ¿verdad?, la profecía. Daniel mismo también dijo que vendría el Mesías. ¿Y quién lo confirmó? Juan el Bautista, ¿verdad? Pero hay algo perturbador. Por muchos años hubo este dilema, porque hay una profecía dicha por Daniel que ningún profeta en la Biblia lo confirma. Daniel 8:14. ¿Quién lo confirmará? ¿Quién confirmará esta profecía? Y fíjate lo que dice de nuevo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Un proceso de purificación. ¿Cuándo se logrará esto? Y Daniel no lo podía entender, por eso en el capítulo 12, versículo 4 dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, mas la ciencia, se aumentará. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Que el mensaje era para los últimos tiempos de esta tierra. Es para nosotros el mensaje. Y fíjate lo que está pasando en estos tiempos, hermanos. Lo podemos leer en Apocalipsis 12:17. Dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo, hermanos? Exactamente. Lo corrobora la palabra de Dios. Apocalipsis 19:10, la última parte, que dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Pero la profecía no se dice por sí misma. Tiene que haber un profeta para decir la profecía, ¿verdad? Por eso en Efesios 4:7 dice lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros, ¿qué cosa? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así que Dios dio profetas para dar el mensaje muy importante. Y aquí va una declaración muy interesante. Dios no va a dar una declaración a toda la humanidad de un evento muy especial sin antes decirlo a los profetas. Vuelvo a repetirlo. Dios no va a dar un mensaje a todos nosotros muy importante sin antes decirlo o declararlo a los profetas. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Tiene que llegar por los profetas, ¿verdad? Por eso entendemos que los 2300 tardes y mañanas culminó en 1844. Diciendo que Jesús entró del lugar santo al lugar santísimo. Y por eso corroboramos el espíritu de profecía. La hermana G. de White, la profeta, confirmó esta profecía, hermanos. No tengamos miedo. La hermana G. de White es imperfecta, pero es un profeta.
Y tenemos que aceptar, hermanos, que hubo una confirmación de esa profecía que por mucho tiempo estaba en confusión. Fíjense que dentro de ese lugar más puro, el lugar santísimo, vemos ese arca. Y dentro del arca vemos los 10 mandamientos, que es el carácter de Dios, es lo más puro, pero vemos también algo allí, la vara de Aarón. ¿Qué significa esa vara de Aarón, hermanos? ¿Por qué está allí? ¿Qué tiene que ver en ese lugar más santo en este universo? Y recordamos rápidamente la historia. Coré, Datán y Abiram. Ellos estaban inconformes con el liderazgo de Moisés y Aarón. Ellos dijeron, nosotros también podemos ser líderes espirituales. Nosotros deberíamos ser líderes también como ustedes. No son ustedes los únicos. Y para irnos cortos en la historia, ¿qué pasó? Se abrió la tierra y la tierra los tragó. ¿Qué quiere decir? Que a Dios no le gusta la rebelión. Ellos se rebelaron contra los líderes espirituales que Dios puso. Recordamos la palabra rebelión, ¿verdad? Mencionamos que el santuario terrenal se contaminó por las rebeliones y el pecado de los hombres. Hay una oposición completamente a Dios. No solamente el pecado, que es desobediencia de la ley, sino también oposición. Y aquí había una oposición. 250 personas que siguieron a estos personajes trataron de huir y cayó fuego del cielo. Ustedes saben la historia. Y allí fallecieron esas personas. Pero Israel siguió todavía desconfiando. Siguió desafiando a los líderes espirituales que Dios había puesto. Y Moisés dijo, bueno, cada cabeza de familia traga su vara ahí en el tabernáculo de reunión. Y vamos a ver qué pasa al siguiente día. Y al siguiente día ustedes saben la historia. ¿Qué pasó? La vara de Aarón reverdeció. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios puso un líder espiritual y que no debe de haber oposición. No debe de haber rebelión. La rebelión es contaminación. Dios no quiere eso de su iglesia. Pero también vemos en lo más puro, ahí en el lugar más santo, vemos también ¿qué cosa? El maná. ¿Qué tiene que ver el maná allí? ¿Por qué está el maná allí, hermanos? Lo que me hace recordar el maná es cuando pues Israel salió de Egipto, ¿verdad? Salió de Egipto, estaba 40 años en el desierto. Y ahí Dios los alimentó con maná por 40 años. La pregunta es la siguiente, hermanos. ¿Los alimentó porque tenían hambre? ¿Los alimentó con maná porque los iba a saciar? ¿O por qué los alimentaba con maná? Fíjense la última parte de Éxodo 16:14, que dice, para ver si andan en mi ley o no. Para ver si ellos están escuchando mi mensaje. No solamente tenían un líder espiritual, pero también tenían una dirección física. No solamente lo espiritual, también es lo físico. ¿Por qué les dio esto, hermanos? Ustedes saben, ¿dónde iba Israel? A la tierra prometida. Iba a ir a la Canaán. Así que Dios puso en nuestros tiempos también un líder espiritual. Y también nos dio la reforma pro salud. Y usted puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver la reforma pro salud con mi salvación? No tiene nada que ver. Solamente 100% es espiritual, no tiene que ver nada lo corporal. Pero fíjate lo que dice la página 44, que es el espíritu de profecía, lo está diciendo. La reforma pro salud es una rama de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel, así como la mano lo está con el cuerpo. Así que nos está preparando para entrar a la gran Canaán, así como Israel los estaba preparando. Pero hay personas que desafían que hay rebelión contra el mensaje de salud, contra la reforma pro salud. Hay una rebelión contra el espíritu de profecía. Y fíjense lo que dice en la página 40, los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel, aquellos que están en oposición, en rebelión con el mensaje de salud. Pero Babilonia nos invita
a que participemos en sus cosas. No tiene nada de malo las películas o ir al cine. No tiene nada de malo quizás ser groseros o quizás escuchar música secular. No tiene nada de malo, dice Babilonia. De hecho, no tiene nada de malo consumir alimento de cualquier tipo. No tiene nada de malo. Te invite a ti y a mí a que formemos parte de sus prácticas. Hace muchos años atrás hubo un levantamiento en contra de la reforma pro salud. Se burlaban del mensaje del Espíritu y Profecía en cuanto a la salud. Mensajes como estos que lo dice en 1896, la página 372 de Consejos de Régimen Alimenticio, dice lo siguiente: por la luz que me ha sido dada, sé que la prevalencia de cáncer y tumores se debe mayormente a un sistema de vida vulgar a base de carne. Se burlaban de este escrito hace más de 150 años atrás. En la tarde los invito a todos porque vamos a desafiar el espíritu de profecía en cuanto a la salud, trayendo el método científico para ver si todo lo que está declarando aquí es correcto. También estos se burlaban de este escrito, 1870, y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar cuando se usa copiosamente es más perjudicial que la carne. Eso es completamente verdadero, lo vamos a ver en estudios en esta tarde. Fíjense la página 191, el uso copioso de azúcar en cualquier forma, dice, tiende a recargar el organismo y con frecuencia es una causa de enfermedad. El azúcar no solamente es el azúcar que le ponemos ahí a la limonada, sino el azúcar están incorporando en todos los alimentos. Consumimos todos esos alimentos e incrementamos el consumo de azúcar, así que debemos tener cuidado. También la declaración, la página 194, dice lo siguiente: debéis descartar la grasa de vuestra alimentación. Ella contamina cualquier alimento que preparamos. Está hablando de la preparación de alimentos que deben ser sin grasa ni aceites. Es la recomendación. Lo vamos a desafiar en esta tarde con el método científico. También otra declaración, 1888. El té, el café, el tabaco son todos estimulantes y contienen veneno. No solamente son innecesarios, sino perjudiciales y deben de ser descartados. Esto era una burla en aquel entonces. En 1902 se utilizaba el tabaco como una forma terapéutica y se burlaban de estos escritos, tratando de oponerse a este mensaje de la reforma pro salud, cuando hoy por hoy sabemos de que eso es completamente cierto. El séptimo tomo para la iglesia, la página 167, fíjate lo que dice: el ejercicio al aire libre practicado en ese ambiente son elementos que prodigan salud, son el elixir de la vida, ejerce una influencia poderosa en la sanidad de las enfermedades causadas por la vida cómoda. Nos está diciendo que el sedentarismo incrementa la enfermedad. Y esto lo vamos a estudiar en la tarde también. Fíjese qué mensaje perfecto, increíble. ¿De dónde venía esa sabiduría? Tiene que venir de Dios. Todo esto, lo que hemos mencionado y mucho más que vamos a ver en la tarde, nos dan dirección para prevenir todas las enfermedades crónico-degenerativas. Ahí está un ejemplo que pueden ver en la pantalla. Ahí está escrito. Y si nos damos cuenta, es como que Dios está comprometido en darnos salud. Está comprometido Dios en darnos salud. Y de hecho, lo dice el Espíritu de Profecía, la página 292, Consejos para la Iglesia. Fíjate lo que dice: el Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido, dice, a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. Dios está comprometido en darnos salud. No debería de haber enfermedad en la iglesia, ¿verdad? Porque Dios está comprometido. Pero fíjate la segunda parte de esta declaración. Solamente si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él. En pocas palabras, solamente si nosotros no estamos en oposición
en rebelión del mensaje de la reforma pro salud. Tenemos que aceptarlo. Si lo aceptamos y lo incorporamos, seguramente vamos a prevenir todas las enfermedades crónico-degenerativas. Por eso es necesario, hermanos, mantenernos separados de esas cosas que contaminan nuestro cuerpo, porque Dios quiere habitar con nosotros. Desde un principio, así como lo mencioné, Dios ha querido estar con el hombre, con su creación, porque Él simplemente nos ama. Lo demostró en el Edén, lo demostró en el santuario, porque habitará entre nosotros. Lo demostró cuando vino Jesús. Le dijo a José, llamará su nombre, ¿qué cosa? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros, porque Dios quiere estar con nosotros. Y cuando Jesús ascendió, dejó el Espíritu Santo, porque Dios sigue buscando la forma de estar con nosotros. Pero nosotros a veces estamos en oposición, en rebelión. No permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros cuando Él quiere estar con nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice lo siguiente, ustedes se lo saben muy bien. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, no es de nosotros, es donde habita el Espíritu Santo? Y aquí va una perspectiva diferente para entender un mensaje, otra dimensión de este mensaje. Fíjate lo que dice Marcos 3:27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. En otras palabras, el ladrón sabe que el que está dentro de la casa es fuerte, y la forma como puede robar es hacerlo débil. Así es el enemigo, hermanos. El enemigo nos presenta algo fácil, una dieta que todo mundo consume, una dieta que todo está probando y una dieta que está produciendo enfermedad. Así es el enemigo. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros cargamos una enfermedad por 10, 20, 30 años y esa enfermedad no me permite que yo estudie la palabra, que no venga a la iglesia, que no dé estudios bíblicos, porque en vez de estar en la iglesia tal vez estoy en diálisis o tal vez estoy enfermo? Eso quiere hacer el enemigo, nos quiere atar en la enfermedad, nos quiere aplacar. Porque si estamos sanos, tenemos la mentalidad clara para escuchar el Espíritu del Espíritu Santo y dirigirnos hacia la gran Canaán. Hace muchos años atrás, más de 12 años atrás, me tocó cubrir el cuarto de urgencias. Inmediatamente llegó un papá cargando a su hijo de 4 o 5 años. Pasó la sala, llegó hasta dentro ahí de urgencias, gritando. Y me miró el papá diciendo, mi hijo no puede respirar. No puede respirar. Ya le di medicamento, no puede. Muy desesperado el papá. El niño quizá tenía como 5 años. Bueno, ya que entró, le dije a la enfermera, hay que introducir un catéter. Pero la enfermera no podía introducir el catéter, la vía venosa. Y el niño, aunque no podía respirar, él no se dejaba que lo picaran. Entonces el papá lo agarró fuertemente, con mucho coraje, muy fijamente, y la enfermera pudo introducir el catéter. Ya después del medicamento, después de un tiempo, ya se escuchaba muy bien sus pulmones, ya estaba mucho mejor. Pero lo curioso de todo esto es de que el niño estaba volteando hacia la pared. No quería ver a su papá. No quería verlo. Y su papá le tocaba el hombro. Pero el niño no quería verlo. Estaba enojado con su papá. Lo agarró muy fuerte. Y de repente el niño voltea, mira a su papá con mucho coraje, con mucho enojo. Y le dice, tú no eres mi amigo. Tú no eres mi papá. Y se vuelve a voltear a la pared. Y a la distancia, cuando yo estaba documentando, se me hizo curioso esa escena. Pero de repente miré el rostro del Señor, del papá, con lágrimas en sus ojos, llorando profusamente. Y me di cuenta de algo, hermanos, que a veces los hijos no entienden por qué nosotros ponemos restricciones. No entienden por qué ponemos reglas. Y es porque amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Queremos cuidarnos. Igualmente, nosotros
recibimos restricciones, reglas o leyes que vienen de Dios, no para castigarnos. Es una forma de demostración de que Dios nos ama y nos quiere cuidar. Nos quiere cuidar. Por eso la página 34 de Consejos de Régimen Alimenticio dice lo siguiente: Dios no obrará un milagro para preservar de la enfermedad a aquellos que no se cuidan a sí mismos, sino que están continuamente violando las leyes de salud y que no hacen ningún esfuerzo para prevenir la enfermedad. Y aquí está lo fuerte, hermanos, fíjense. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado. ¡Qué fuerte declaración! Pero es porque nosotros nos oponemos al mensaje de la Reforma Pro Salud, no queremos escucharlo. Nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres. A sabiendas unos, por ignorancia muchos, viven violando las leyes que Él mismo estableció. Pero por su amor y compasión hacia la humanidad, Él hace resplandecer la luz de la Reforma Pro Salud. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama y nos quiere preparar para entrar a la gran Canaán. Esto lo dice en Consejos de Régimen Alimenticio, la página 81. Para terminar, hermanos, hace muchos años escuché esta historia de una niña llamada Ashley Blocker. Ashley Blocker tiene una enfermedad con los acrónimos en inglés, SIPA, que básicamente esta enfermedad, los pacientes que tienen esta rara enfermedad no tienen dolor, no sienten dolor. Y entrevistan a la mamá de Ashley, le preguntan a la mamá de Ashley, ¿cómo se siente tener una niña como superhéroe? No tiene dolor, no sufre. Y dice la mamá, bueno, en una ocasión la niña llegó con nosotros, tenía el brazo deformado y notamos que tenía una fractura. Sin embargo, nunca lloró, nunca se quejó del dolor. Y le pregunta al entrevistador, le pregunta a la mamá, dice, ¿qué es lo que deseas para tu hija? ¿Qué es lo que tú deseas para tu hija? Y la respuesta de la mamá de Ashley sorprendió a todo el mundo, porque ella dijo lo siguiente: yo oro a Dios todos los días, noche y día, para que mi hija tenga dolor. Qué ironía, ¿no, hermanos? Cuando tú y yo oramos para que no haya dolor y sufrimiento, aquí hay una madre que está orando para que su hija tenga dolor. Qué ironía. O tal vez no nos damos cuenta de algo, hermanos. Tal vez no nos damos cuenta que el dolor es necesario para que nos demos cuenta que algo está mal. Algo está mal. No estamos escuchando un mensaje poderoso para estos últimos días, que Dios quiere que nosotros no solamente lo escuchemos, lo practiquemos y también seamos mensajeros. El santuario celestial, hermanos, está a punto de su completa purificación. Nos está llamando a nosotros, el hombre, que purifiquemos nuestro corazón, nuestra mente, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que consumimos, que nos purifiquemos, porque Dios ya quiere recibirnos en su santuario. Que Dios bendiga su palabra.